¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro video podcast. Mi nombre es Charles Andrew Agudelo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Y mi nombre es John Torres. Y el mío es Oscar Márquez. Todos estudiamos Comunicación Social y Periodismo. Y al hacer este proyecto, estudiamos mucho el crudo pasado de nuestra historia republicana. Es muy triste saber que este país ha estado lleno de violencia por más de 50 años y encontramos muchos opositores a un acuerdo de paz que muestra realmente que puede tener un cambio este país. Cuéntanos, John, ¿qué tienes para Bueno, nosotros? tendría la Comisión de la Verdad, que es un paso esencial en la búsqueda de una paz estable y duradera, ya que ofrece un relato y oficial y detallado de hechos que hace ilusión a las víctimas. Además de la Comisión, brinda una gran oportunidad para los colombianos comprendan las complejidades del conflicto. Esto quiere decir que trabajen para hacia una reconciliación. Entonces, entre las propuestas de la Comisión para evitar los hechos de los falsos positivos se repitan, destacan. Reformas profundas en las Fuerzas Armadas y la política de seguridad. Promoción de una cultura de derechos humanos en la formación militar. Mayor supervisión civil y judicial sobre las actividades militares. Cabe resaltar que la Comisión de la Verdad se dio por finalizada en 2022 cuando dio su informe final. A Muchísimas continuación, gracias. serían las entrevistas, que para empezar sería Gonzalo Guillén, que aquí serían las preguntas y las respuestas de cada uno. Buenas tardes para todos. La primera pregunta que quiero empezar es, ¿qué impacto han tenido los falsos positivos en la confianza hacia las instituciones del Estado? Las víctimas tienen un papel fundamental, no solo como denunciantes, sino como guardianas de la memoria histórica. Sus testimonios han permitido visibilizar la magnitud del problema, sensibilizar a la sociedad y presionar por reformas estructurales. Además, son clave para el desarrollo de procesos de reconciliación y reparación. ¿Qué rol juegan las víctimas en la construcción de la memoria histórica sobre los falsos positivos? Las víctimas tienen un papel fundamental, no solo como denunciantes, sino como guardianas de la memoria histórica. Sus testimonios han permitido visibilizar la magnitud del problema, sensibilizar a la sociedad y presionar por reformas estructurales. Además, son clave para el desarrollo de procesos de reconciliación y reparación. ¿Cómo han respondido las instituciones nacionales e internacionales frente a estos hechos? El impacto ha sido devastador. La revelación de estos crímenes sistemáticos han erosionado la confianza de la ciudadanía en las fuerzas militares, en la justicia y en el gobierno. También ha reforzado la percepción de impunidad, especialmente porque, aunque han habido avances en las investigaciones, muchos casos siguen sin resolverse, o los responsables han sido plenamente castigados. ¿Cómo se garantiza el acceso a la justicia para las víctimas de falsos positivos en Colombia? Es crucial reformar los incentivos dentro de las instituciones militares y garantizar un sistema robusto de supervisión y control. También se necesita una transformación de la doctrina militar hacia un enfoque de respeto a los derechos humanos y fortalecer los sistemas de justicia para evitar la impunidad. La educación y la sensibilización en los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas también son esenciales. Bueno, a continuación sería la siguiente entrevista, que es hacia Rafael Brastegui, un estudiante de noveno semestre ya haciendo prácticas de Derecho y Ciencia Política en la Universidad del Externado. Pero antes de que lo reproduzcas, una cosa muy fascinante, increíble esa recopilación. Te pusiste el micrófono como todo buen periodista. Excelente. Listo, entonces sería esto. La primera pregunta es, ¿cómo interpreta usted el fenómeno de los falsos positivos desde una perspectiva política? ¿Y qué papel jugaron las decisiones del gobierno en la configuración de esas prácticas dentro del contexto del conflicto armado colombiano? Y la del respeto a la vida, dignidad e integridad de los civiles, que es propia del derecho internacional humanitario.
Entonces esos incentivos no tuvieron en cuenta el origen o lo que se tuviera que hacer para hallarlos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esos incentivos de una u otra forma se convertían en órdenes, porque al tener en cuenta que la fuerza pública en Colombia es una fuerza jerarquizada, tiene un orden jerarquizado, eh, a veces esos incentivos se toman como un tómelo o déjelo, y ese déjelo significa el retiro de la Fuerza Armada o una, un reproche que posteriormente va a ser evidenciado. Entonces, casi que obligatoriamente se tenían que tomar esos incentivos. Eh, Podría decirse entonces que muchas de las personas que fueron entonces las que ejecutaron las órdenes directas de asesinar a los falsos positivos no eran quienes en últimas se veían más beneficiados, sino eran sus comandantes, sus superiores. Claro, desde luego, las personas que ejecutaron los asesinatos tendrían beneficios. Sin embargo, su última motivación, su precisa motivación no era la obtención de esos beneficios, sino seguir órdenes de sus superiores. Entonces, esto generó estructuralmente una configuración de hechos de resultado que determinaron los falsos positivos. Em, Podría decirse, sí, que los incentivos fueron una configuración elemental, trascendental para la existencia del fenómeno de los falsos positivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como también referenciaba en la respuesta anterior, la lógica de uso desmedido de la fuerza que tradicionalmente ha tenido la fuerza pública en Colombia, que no se originó acaso en los años 90 o en los años 80, sino que fue derivado de los años 40, años 50 y la aplicación de una relación diplomática que se tuvo con Estados Unidos y en el contexto de la Guerra Fría. La segunda pregunta que te tengo es, ¿de qué manera las políticas de seguridad democrática implementadas durante el mandato de Álvaro Uribe configuraron incentivos en las Fuerzas Armadas que podrían haber fomentado la ocurrencia de falsos positivos? En general, la comunicación política jugó un papel muy importante en la percepción que tuvo la sociedad colombiana sobre el fenómeno de los falsos positivos. Y claro, desde luego, la posición del gobierno siempre fue, en principio, de esconder, de disfrazar esa situación, ese fenómeno que finalmente en el segundo gobierno de Uribe fue descubriéndose y fue afectando mucho la sensibilidad del país. En los primeros años, si bien se escuchaban las voces de disentimiento de otros políticos, a lo que posteriormente se sumó las voces de las mismas víctimas y después, por último, del país en general, eh, el gobierno siempre tuvo una posición favorable o de esconder la situación, de disfrazar, de generar una interpretación, la interpretación más favorable a la aplicación de esa política. Entonces, si el gobierno no hubiera tenido una posición de retaliación frente a las voces de disentimiento, este fenómeno se hubiera descubierto mucho antes, incluso desde el mismo primer año en el que empezó a aplicarse esta política, desde el 2002, 2003, máximo 2004. Sin embargo, fue hasta como el 2007, 2008 que verdaderamente el país se concientizó de esa situación. Incluso, ya hasta el momento de ahora, en el país se considera que los falsos positivos fueron un fenómeno inexistente o que existió, eso sí, pero en el uso legítimo de la fuerza por parte de la misma fuerza pública, de los actores del Estado. Entonces, desde luego el papel de las comunicaciones fue importantísimo y en su primer momento logró legitimar, o eso era lo que buscaba, legitimar las acciones de la fuerza pública, de las fuerzas militares. Sin embargo, el fenómeno era tan cruento, tan cruel, tan vil, tan desmedido, que no obstante todo el ejercicio y todo el aparato comunicativo del gobierno, no logró desvirtuar esa opinión contraria en la que se evidenciaba
que el fenómeno de los falsos positivos fue uno de los fenómenos que más afectó la estabilidad del gobierno, del país y obviamente las fuerzas militares en ese momento, supuestamente por lograr resultados en la guerra, resultados que se lograron, eso sí, pero en detrimento de los intereses de los mismos civiles y de la misma población colombiana. La siguiente pregunta que te tengo es, desde su análisis, ¿qué relación existe entre falsos positivos y la consolidación del poder político en Colombia durante los años de mayor intensidad del conflicto armado? La siguiente es, Yo creo que en principio las instituciones educativas lo que deben hacer es enseñar historia contemporánea. Eh, las instituciones educativas de bachillerato como educación superior también se han dedicado a enseñar historia, sin embargo ha sido historia del siglo XIX y del siglo XX, existiendo casi un límite hacia los años 80 o hacia los años 90. En Colombia no se enseña en ninguna institución educativa, principalmente en las de bachillerato, que tienen ese deber de hacerlo, de la historia contemporánea del país. Tal vez sí del mundo, pero del país no. Es como si aún existiera un velo sobre esa historia. Tal vez, en cierto sentido, con la justificación de que hay opiniones encontradas, muy controvertidas, sobre las formas de ver de lo que sucedió en esos momentos. Entonces nos enseña mucho sobre los años 80, sobre los años 90, que fueron años violentos en todo el país, y claramente menos sobre los años 2000. Em, Entonces, yo creo que de primera mano, lo que debería tenerse en cuenta por parte de las instituciones educativas del país es enseñar también historia contemporánea. Y no es de luego desde una posición política, sino desde una posición de la realidad, de lo que verdaderamente sucedió. Porque la verdad, al menos en este país, si bien tiene un tinte político, no debe someterse ya más a ese debate, a ese debacle político, porque hay verdades que tienen que contarse sí o sí, no obstante la dificultad y la sensibilidad que despierte. ¿cómo? La siguiente es, ¿cómo considera que el discurso oficial del gobierno de la época influyó de la percepción pública sobre los falsos positivos y la legitimación o rechazo de las acciones militares en el país? Positivos es uno de los que más tristemente se han acercado a la historia del país en estos últimos tiempos. Y claro, yo creo que eso tuvo un origen político. Hay que recordar que a finales de los años 2000, en el 2002 precisamente, cuando Andrés Pastrana deja el gobierno y llega Álvaro Uribe, hay un estado de incertidumbre, hay un estado en el que la violencia en Colombia arrecía y hay un estado de insatisfacción generalizada, de inseguridad por parte de los colombianos. Desde luego era una percepción que se fomentaba, lo visto en los campos y en las ciudades de una u otra forma. Como respuesta a ello, pues, llegó Álvaro Uribe con su política de seguridad democrática y algo que se promovió bajo ese estatuto político fue una orden generalizada, estructuralizada a las Fuerzas Armadas del país de demostrar mayor eficacia, de tal forma que se vieran mayores bajas, que se observara que en realidad la guerrilla y las bandas criminales de esa índole se estuvieran doblegando ante la fuerza del país. Sin embargo, no fue tan cierto o no fue tan evidente que las únicas personas que fueran atacadas y fueran objeto del Estatuto de Seguridad Democrática del gobierno Uribe fuera la misma guerrilla. De tal forma que eh, con esta política se concedió un uso desmedido de la fuerza a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, pero especialmente a las fuerzas militares, de tal que lo que importara no fuera que se acabara con la guerrilla, sino que se tuvieran resultados que mostrar, diera lo que diera, ¿sí? No importaba si efectivamente eran guerrilleros o eran, como se vio, como nos dimos cuenta posteriormente, civiles. Entonces, este uso irracional de la fuerza
este uso también desmedido de el ejercicio político en las fuerzas militares y una intención del mismo gobierno, de la jefatura de Estado, de mostrar resultados de combate y de vencimiento a las fuerzas guerrilleras, fue lo que originó esta lamentable situación, esta configuración de este lamentable fenómeno. Eh, y si bien estas prácticas de un uso desmedido de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en Colombia, por parte de la fuerza pública, no se evidenciaba, no se evidenció únicamente en el gobierno Uribe, porque también sucedió en épocas anteriores, en los años 80, por ejemplo, con la observación de la Asociación Paramilitar y Estatal para el Genocidio y la Unión Patriótica, o el uso desmedido de la fuerza en la retoma del Palacio de Justicia, o el apoyo a otras entidades paraestatales a lo largo y finales del siglo XX principalmente, genera o hace observar también este fenómeno de un uso desmedido de la fuerza. Sin embargo, en el caso de los falsos positivos, eh, fue el que más atacó a la sensibilidad de la sociedad colombiana precisamente por las víctimas de este fenómeno. ¿Qué rol cree que usted debería jugar a las instituciones educativas y programas de ciencias políticas en la formación de futuros líderes para evitar la representación o la repetición de hechos como los falsos positivos? No, yo creería que no hay una relación de causalidad, de consecuencialidad, ni siquiera de complementariedad. Yo creo que más bien es una relación, no existe relación, pero las dos derivan de la misma causa, del mismo origen, y es la ambición política que han tenido las familias, la aristocracia política colombiana desde finales de los años 70, incluso hasta hoy en día. Em, los dos, tanto los falsos positivos como la consolidación del poder político, eh, fueron causados por esa ambición de permanecer atornillados al poder político en Colombia. Desde luego, el hecho de la violencia genera bastante ruido, bastante emotividad, bastante sensibilidad, de tal que se despierta en la sociedad colombiana una intención de combatir ese fenómeno de la violencia en Colombia, la cual en ningún momento de la historia ha sido ajeno al país. Eh, entonces los colombianos, estando cansados de la guerra y de la violencia, habrán optado por las personas, por la fuerza política que mejor convenga para efectos o de combatir o de disfrazar el fenómeno de la violencia en Colombia. Y desde luego esas personas que ofrecieron las mejores garantías, entre comillas, desde luego, para combatir la violencia fueron las que ganaron. Muchas gracias. Dale, Oscar. Sí, señores, por último estaría la de Morgan Daniel Olir, que trabaja para en la unidad de víctimas. Y estas fueron las respuestas. A. ¿Cuál ha sido el papel de la unidad de víctimas en la reparación integral de las víctimas de falsos positivos? A esto respondió. Fundamental. Es la mano del Estado colombiano que se hace cargo de recibir esas denuncias y las catalogan dependiendo si es, por ejemplo, indígena, afrodescendiente, miembro de la comunidad LGBT, persona de la ciudad, gitana, etc. Tienen enfoques diferenciales para clasificar las denuncias y cómo iniciar la reparación a las víctimas. ¿Cómo ha impactado emocionalmente a las víctimas el reconocimiento tardío de los falsos positivos? A esto respondió, es horrible, un enorme proceso de revictimización. En ese tiempo, la fiscalía, Digindas, etcétera, todos se pusieron de acuerdo para decir que estas señoras estaban locas. El mismo presidente de la República de ese entonces salió a justificar los asesinatos diciendo que esos muchachos iban con actos delincuenciales y no que estaban recogiendo café. Y este fue un breve resumen de aquella entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues nada, queríamos hacer este proyecto de verdad porque nos inspiró muchísimo el trabajo de un profesor que hace parte de nuestra universidad
em, el profesor Javier Osuna, que muestra su arte por medio del libro Cartas de Ceniza. Y el arte es cómo yo me comunico y al mismo tiempo me empapo del dolor de la víctima. Em, es algo que nos pareció interesante. También tomamos como referencias a el senador Cepeda, que pues al final el libro del Huérrimo es una cosa fascinante. Yo creo que acá más de uno le gustó. Y pues de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Y seamos conscientes que aunque muchas críticas hayan contra la Comisión de la Verdad, es un proyecto que se hizo sobre todo para partir esa línea llena de violencia que ha sido por más de 50 años. Gracias. También lo más relevante de esto fue que no solo fue un trabajo de hacerlo por una nota, también aprendimos mucho de esto. Aprendimos viviendas, aprendimos el sufrimiento que no podemos experimentar, pero sí leer. Y por certeza tuvimos suerte de que no se vuelva a repetir y ojalá nunca vuelva a suceder. Sí, pudimos tener esa empatía cierta empatía con las víctimas, aunque no seamos directamente víctimas. Se hizo más por pasión, más que por una nota. Y recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias. Muchas gracias.